No somos de segunda presenta. Lez Café, el movimiento internacional que habla sobre la muerte. Muy bien, pues hoy tenemos la suerte de tener una invitada para hablar de muchas cosas interesantes, muchos temas que la gente desconoce, y es que uno de los objetivos de No Somos de Segunda es precisamente hablar, hablar, eh, eliminar tabúes, hablar de las cuestiones de la vida y de la muerte con naturalidad. Y si hay algo más natural que nacer o que morir, pues creo que es un tema que debemos tratar. Entonces, para empezar a hablar con naturalidad de estos temas, tenemos hoy a Glini Yerma. Hay que decir que nos acompaña Glini desde Mallorca. Me decías que con frío, ¿verdad? Hoy Por ahí. sí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, ahora te voy a dejar que tú expliques un poquito, pues, quién eres, por qué te hemos invitado, y solo hago una pequeña introducción de cómo te hemos conocido. A lo largo de los procesos, pues, de pérdida, ¿no? Normalmente de enfermedades terminales y demás, nos hacemos muchas preguntas. Y bueno, en mi caso tuve la suerte de estar rodeada de personas que querían hablar, ¿no? De estos procesos que pueden cambiar la vida de las personas que finalmente se van, pero sobre todo de las que quedan, ¿no? Nos hacemos muchísimas preguntas, nadie nos prepara para ciertos tránsitos, y bueno, empezamos a hablar de la muerte, de la vida, ¿no? Y sin saber que existe a nivel mundial, pues un movimiento, ¿no? Que son los Descafé, que vamos a explicar hoy muy bien de tu mano. Muchísimas gracias. Y antes que nada, pues intentando conocer un poquito qué es esto de los Descafé, participamos en uno de ellos de manera online, y ahí estabas tú, y fue un gran descubrimiento, ¿no? Tenemos que decir que fue una gran experiencia, teníamos muchas ganas de tocar este tema y participar en el Descafé, aunque tú lo vas a explicar mejor ahora, fue cuando digo nosotros, digo los compañeros de la asociación de No Somos de Segunda, fue un descubrimiento de, vaya, existe ya un espacio donde se puede hablar libremente, donde nadie te juzga, donde puedes, ¿no? Abrir un poquito el corazón, hablar de los miedos que tenemos, y bueno, y otra gente se abre sin conocernos de nada, se abre de la misma manera. Y ya está, ¿no? Sin un guión, sin nadie que nos dirija hacia llegar a nada en concreto, ¿no? Sino así, lo que surja, ¿no? Y de repente ese momento, ese ratito, se convierte en magia, o al menos a nosotros nos lo pareció, y por eso queremos que esto se siga difundiendo y que más personas participen en este tipo de cuestiones. Ya yo me callo, no, que no te deja hablar, Lili. Y bueno, eres presidenta de la asociación Dando Vida a la Muerte, ubicada en Mallorca, y ya te dejo que nos cuentes un poquito tú, pues, cuáles son los objetivos que persigue la asociación, cómo se creó. Cuéntanos un poquito. Pues gracias, Vanessa, y en primer lugar, enhorabuena porque en breve vais a tener vuestro propio y primer Death Café. Entonces, esto es una súper buena noticia. Pues entonces te cuento un poquito de mí, te cuento un poquito de Dando Vida a la Muerte y luego hablamos de los Death Cafés, porque hay que asistir a un Death Café, sí o sí. Pues yo soy una británica que lleva 32 años viviendo en España y en Mallorca, y siempre tenía una curiosidad que fue bastante diferente a los demás. Y porque tenía padres que trataban el tema de la muerte de manera súper natural, tanto muertes de los abuelos que habían tenido una larga vida, como un primo que murió en un accidente de tráfico, como una amiga cuyo padre la mató y luego se quitó a él la vida. Sabes, mis padres siempre hablaban con el mismo tono en todas estas experiencias. Entonces yo vivía siempre en el plan de,
Uy, de curiosidad. Pero luego, a lo largo de mi vida, me doy cuenta de que de todo el mundo mucho drama y yo, ¿pero qué les pasa a esta gente? ¿Todos vamos a morir? Y como que todos vamos a morir porque no vivimos mejor. Esto ha sido como la cosa que más me lleva en mi vida, esta curiosidad, ¿por qué no vivimos mejor? Y siempre pensando, si tuviéramos una mejor comprensión y una comprensión más profunda de la muerte, ¡wow! ¿Cómo seríamos mucho más felices? Bueno, entonces mi trabajo uf, desde hace más de 10 años, soy celebrante, hago ceremonia. Entonces hago ceremonias de bodas, de bebés y de funerales. Entonces mi interés en el morir y la muerte, sobre todo en esta última década de mi vida que me voy dedicando más tiempo a la muerte, también soy dula de muerte, um, me llevó de descubrir el Death Café en el 2015, que fue cuando leí un blog y leía de la experiencia de una chica en Londres que había asistido a su primer Death Café y leí té, soy británica, tarta, me encantan las tartas, los bizcochos, todo lo dulce. Y muerte en la misma frase, en un encuentro donde se servía té y tarta y se hablaba de la muerte, yo me quedé enganchada. Y entonces es cuando empecé en el 2015 facilitando aquí en Mallorca porque no encontraba ningún grupo de Death Café. Y del movimiento del Death Café que iba expandiéndose aquí en Baleares, en la pandemia, en el 2020, cuando ya sin bodas por celebrar ese verano, sin salir de mi casa y un poco así, ay, ¿qué voy a hacer? Pues llevábamos los Death Cafés online y de repente conocía gente en el resto del país y también animaba a gente de crear sus propios death cafés en sus comunidades. Y de eso nació Dando Vida a la Muerte. Y Dando Vida a la Muerte tiene un fin, es invitar a la sociedad a hablar de la muerte, la garantía que tenemos todos. Y es un festival. Y entonces, el primer año, en plena pandemia, tuvimos un festival de una semana en todo el país, porque es nacional nuestra asociación. Y la idea es, a través de una serie de eventos, la gente pueda escuchar a gente más sabia, porque esta gente más sabia ya lleva mucho tiempo hablando de la muerte. Entonces, por ejemplo, uno que es bastante reconocido hoy en día, el doctor Benito, él en los primeros años estaba ahí en conferencia, teníamos conferencias, documentales, charlas, entrevistas, ¿sabes? Siempre y Death Cafés. Y también otro movimiento mundial, el muro antes de morir. Entonces siempre adoptábamos um, eh, um, proyectos mundiales como Death Café, Muro antes de morir y ahora en breve este año es el teléfono del viento, pero más en esto en otra entrevista. Entonces esto es el festival Dando Vida a la Muerte y el objetivo es hablar de la muerte, invitar a la sociedad a hablar de la muerte y animar a gente como vosotros, como quien sea, en todo el país. Hemos llegado hasta Colombia, México, Estados Unidos, Francia y Argentina. Decir, en tu comunidad haz algo, ¿sabes? Organiza algo. Si es un Death Café, si es poner un documental, porque hay un montón de documentales súper interesantes. El documental del año pasado fue Los últimos días extáticos del final de la partida de un joven tan generoso
que dejó la cámara entrar en su transición. Increíble este documental. ¿Sabes? Entonces, esto es la idea del festival. No pretendemos hacer nada más que estar todos juntos en varios puntos del país durante una semana, en octubre, noviembre, hablando de la muerte. Y del Death Café, que llevo más tiempo facilitando. ¿Qué es un Death Café? Bueno, qué buena pregunta. ¿Qué es un Death Café? Es un lugar, como has dicho, es un espacio. Es un espacio donde gente que quizás no se conoce entre sí se reúnen, se sirve té o café o zumitos, se puede tomar galletas o un bizcocho, lo que sea, y se habla desde el yo. Entonces, ¿qué es el perfil de gente que viene a un Death Café? Todo el mundo puede acudir a un Death Café. ¿Por qué? Porque la garantía que tenemos en vida es que vamos a morir. Y hay gente como yo, como tú, que tenemos esa gran curiosidad. Hay gente que tiene preocupación, están cuidando a seres queridos que están en final de vida o que son mayores y sus padres y nunca han tenido la conversación y no sé cómo empezar a hablarles de qué queréis y vienen al Death Café. Pueden ser gente joven que quizás están en una fase de muchas preguntas y en su entorno nadie quiere hablar de la muerte. Pueden ser profesores que reconocen que en la clase ese niño, su madre está en final de vida o ese se ha muerto un ser querido y no sé cómo hablar del tema en su clase. ¿Sabes? Hay todo tipo de persona que viene a un Death Café. Yo llevaba a mi madre a los Death Cafés y mi madre falleció en el 2022 con casi 91 años y todos que asistían a un Death Café donde cuando estaba mi madre estaban más encantados porque era mujer muy sabia y muy natural y no tenía problema hablando de la muerte. Entonces inspira esto. Y luego, ¿sabes? Es como que no es una conversación, es una oportunidad de participar, pero más que participar es ser escuchado. Y esto es lo que yo he visto en encuentros en todos estos años. Los que más me impactan es cuando hay una persona que está sufriendo. El Death Café no es un grupo de terapia, pero gente ha venido que está en un duelo y no saben a dónde ir y ver un grupo de desconocidos sostener a otro ser en ese momento desde la compasión es increíble. Entonces, un Death Café puede ser un encuentro en que alguien lanza, es que yo no he oído hablar de un testamento vital o decisiones anticipadas y ¿qué es? Y luego todo el mundo, ay, yo he hecho y así. O puede ser que alguien dice, es que mis padres me paran y yo quiero saber qué quieren. Y con el grupo, cuando compartimos desde el yo, ¿sabes? Somos capaces de mucho. El que creó este movimiento tuvo la idea. E invitó a unos amigos y su madre, una psicoterapeuta, a su casa. Y esto fue en el 2011 y ya estamos en el 2025. Más de 90 países en el mundo, miles y miles y miles de Death Café, o presencial o virtual sin coste. Solamente se tiene que servir algo dulce para endulzar la experiencia. Y luego no obligar a nadie a hablar de un tema agendado.
¿sabes? No, dejar fluir. Lo que tiene que salir, saldrá. Y si hay silencio, no pasa nada. Cuando estemos en final de nuestra vida, quizás ya habremos hablado todo lo que necesitamos hablar en la vida y ahora queremos un poco de silencio. Ir acostumbrándonos del silencio también es una buena idea. Pero um, para mí el Death Café me ha regalado muchísimo, me ha dejado bajar de mi arrogancia de juzgar, de pensar que esto es bueno y esto no es bueno, me va ayudando a bajar porque cuando escucho con el corazón y escucho a la vulnerabilidad de otros, wow, pues mm, yo bajo y sube la humildad. Entonces, yo recomiendo a Death Cafés a todo el mundo y ojalá políticos y gente que tiene el poder de tomar decisiones por el bienestar de la sociedad, ojalá pudieran acudir a un Death Café, porque callarse y escuchar, la escucha activada con el corazón, se aprende mucho en un Death Café. Entonces, no sé si tienes alguna pregunta. Me parece que lo has explicado todo perfectamente. Estaba aquí así como, bueno, que es que no se puede explicar mejor. Se nota que hablas desde la experiencia y desde el corazón, como tú dices, desde la humildad, ¿no? Y mientras ibas hablando, no sé, yo creo que insistimos tanto en la bondad de este tipo de espacios porque hemos visto lo que ha creado en nosotros, ¿no? En ese espacio de tranquilidad, de confianza, donde cada uno pues aporta, ¿no? Y están momentos diferentes, ¿no? También entendemos que hay muchas personas a las que se lo queremos recomendar y 2020 y a lo mejor pues no están preparados, pero puede que más adelante sí que se atrevan a ese acercamiento, ¿no? Y Sí, bueno, quería también comentar que justo en nuestro de café contigo se da la circunstancia de que había también personas que estaban en duelo por mascotas, que es algo que aparentemente no choca un poco, pero dice, bueno, pero es que también es una pérdida, es un duelo, ¿no? Por ejemplo, sí, o por otro tipo de pérdidas, no tiene por qué ser la muerte en sí. Con lo cual, al final, el Descafé es un espacio donde todo cabe, ¿no? sí. Siempre con ese dulce delante, como dices tú. Y que yo creo que lo que necesitamos es mm, tener la confianza para hablar de esto, ¿no? Con naturalidad. Como tú bien has dicho, si hay algo seguro, es que todos vamos a pasar por ahí. Nos preparan muchísimo para el momento del nacimiento, ¿verdad? El preparto, tenemos ahí libros y libros. Y cuando llega el momento de la muerte o cuando tenemos dudas sobre esto, pues verdad que es bastante inaccesible la información, o incluso la gente como, no, 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 que parece que lo atraes, ¿no? Sí, como si fuera inevitable, Sí, ¿no? sí. El fallecer. Y yo diría que cuando la gente me dice, pero hablar de la muerte con esta cara, yo les miro y les digo, a ver, ¿qué tal tu grado de poder hablar de la muerte con una amiga joven que acaba de perder su bebé o le ha nacido dormido? O, ¿sabes? Es que hay gente que está muy sola en su duelo. ¿Y por qué? Porque no somos, am, no tenemos ganas de hablar de esto y debemos tener las ganas porque esto forma parte de la vida. Y debemos saber todos de que vamos a morir y cuando la gente tiene una pérdida, tiene todo el derecho de su duelo, pero ¿por qué lo vamos a complicar más? ¿Sabes? Ya está complicado el duelo,
Pero cuando está invisibilizado, porque todo el mundo dice, ay, eres joven, vas a tener otro bebé. ¿Qué? No se dice esto. Se habla de esta pérdida. No se niega a la persona de no abrirse y hablar de lo que más le duele en este momento. ¿No quieres que empiezan a llorar? Pues, ¿sabes? Van a llorar. Y no será tu culpa. Tu culpa sería si no lloran, porque tienen que llorar. Es parte del duelo. Y el duelo es un proceso, igual que la vida es un proceso. Y hay subidas y bajadas. Es que, y el duelo, si dejamos a la gente poder procesar su duelo, wow, pero no. Tienen que preocuparse porque no tienen días suficientes de vacaciones para coger, para poder estar en casa en vez de ir al trabajo. O de repente no van a tener estos ingresos. Todas las tonterías que ocurre y solamente la persona quiere echar de menos a su ser querido. Y no me empieces a hablar de mi trabajo como celebrante y despedidas, porque esto es otro tema que tenemos que cambiar. ¿Sabes? Debemos honrar la vida de nuestros seres queridos. Da igual de las circunstancias, de sus edades, da igual. Debemos tener tiempo y un formato que nos conviene a todo el mundo, sea religioso, sea no religioso, pero un acto para despedir a nuestros seres queridos. Y esto es mi trabajo en que, ¿sabes? En 48 horas tengo que conocer a tu ser querido fallecido para poder honrar su vida, porque las funerarias y las tradiciones dicen, no, ya. Y si son 98 años, 15 minutos, por favor. ¿Y por qué en el tanatorio? ¿Por qué no en la playa preferida? ¿O en la montaña? ¿O en el bosque? Hay muchas cosas que hacer, Vanessa. Mucho por hacer, hay mucho por hacer. Te iba escuchando y bueno, la gente que nos escucha podría pensar, bueno, pero ¿y qué beneficios reales tiene, no? Eh, y estaba pensando, bueno, una de las cosas que nos sirvió a nosotros era el hecho de que hablar de la muerte nos permitía prepararnos, anticiparnos a ciertas cosas, ¿no? Esas últimas conversaciones que queremos tener, incluso Ah, esos trámites, ¿no? Que hay que hacer antes de. O sea, hay muchas cosas que se pueden ir adelantando y preparando y facilitando para que ese tránsito no sea tan traumático, ¿no? sí, Y luego, por otro lado, comentabas pues ese mensaje exacto que has dicho, Glinis, de, bueno, eres joven, ya tendrás otro niño, ¿no? Cuando acabas de perder, haber una pérdida. Esto se da mucho en profesionales. Y yo quiero decir que también hay descafé, ¿verdad? sí, Encaminados sí, a profesionales, ¿no? Y que tampoco se sí, les prepara para hablar de estos temas, ni entre ellos, ni con los pacientes y las personas a las que se atienden, ¿no? sí. Y esto es bueno. Tenemos en España Death Café para los animales de compañía. Se llama Animal Death Café, que nuestra compañera María Guerrero hace una vez al mes online. Y luego hay Death Café para socios sanitarios, para gente que trabaja en funerarias y para profesores que están trabajando con niños en duelo y para estos profesionales que no tienen dónde ir para hablar de estas preocupaciones de cómo hablar con sus usuarios, ¿sabes? O pacientes o familias o alumnos y familias. Y Total, esto es lo buenísimo. Aquí en total. España, un montón de cafés cada mes, desde el norte hasta Canarias. Es que vosotros tenéis con Keila, vosotros y también con una que se llama Lidia, no sé si es Tenerife o Gran Gran Canaria, Canaria pero está ella. Gran Canaria.
Y el movimiento está expandiéndose y menos mal porque ya toca, ya Bueno, toca. Lili, y para la gente que se interese o que tenga curiosidad por saber un poquito más y decida, bueno, pues yo quiero probar uno, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo pueden Bueno, acceder a los del yo café? sí, nosotros entonces, si miran en dandovidalamuerte.org, en nuestra página web, en programa verán todos los Death Cafés cada mes. Entonces es ponerse en contacto directamente con esa gente, ¿sabes? Porque Perfecto. pero también en nuestra página web tenemos un manual para ayudarte a empezar con tu propio Death Café. Entonces se puede descargar, se puede leer blogs sobre el Death Café y se puede poner en contacto porque yo sé que no solamente Glinis, pero todas las compañeras que llevan años facilitando Death Cafés están encantadas de hablar de sus experiencias y de animar, porque cuando yo empecé, yo me puse en contacto con el fundador John Underwood. Hola, me llamo Glynis, llamo desde Mallorca y quería saber si hay un Death Café en Mallorca. Sí, y yo, oh, porque había buscado y no encontraba. ¿Dónde? Donde quieras hacerlo tú. Y esto es como yo empecé con el fundador diciéndome, empiézalo, estamos aquí para ayudarte. Genial. Entonces, esto no hay, yo diría que la cosa más importante es la falta de ego, la capacidad de la escucha activa y la compasión. Y si llevas estos ingredientes a tu Café, más la tarta, más el té, y estar abierto a escuchar. Wow, yo hablo de la muerte en el supermercado, en colas que estoy haciendo, poniendo gasolina en el coche, ¿sabes? Con niños en la playa, en Menorca, cuando estuve ahí en diciembre. ¿Sabes? Había una manta muerta y yo hablaba con los niños de qué querían hacer para ceremonia y o sea, oportunidades en todas partes. Pues sí, al final, si hay algo interesante en todo esto, en que, bueno, pueden, todas las personas que estén interesadas pueden entrar a su web y ver, ¿no? Las Sí, pautas genéricas de los de café, hacer un movimiento internacional, pues las pautas, eso no, precisamente no tener un guión que sea gratuito y que escuchar y que cada uno tiene su ritmo, un poco así, y tener un sí, café, infusión, ¿no? Algo dulce, como decía. Esas son las sí, pautas genéricas, ¿no? Generales. sí, Nosotros aquí vamos a tener la suerte de empezar los de café de No Somos de Segunda de la mano de Keila Hernández, que ya ha hecho unos cuantitos por aquí por Tenerife. Queremos seguir haciendo también en Gran Canaria, de la mano de la compañera que también ya lo está haciendo. Y bueno, tenemos como estas madrinas, ¿no? Pero en realidad, personas facilitadoras, ¿no? Que es el término que sí, se utiliza, ¿no? Pues puede ser cualquiera. De hecho, lo ideal sería eso, ¿no? Que luego otras personas decidieran, bueno, pues yo creo que a mis amigos, a mis conocidos también les va a venir bien hacer esto, ¿no? Hablar de esto. Voy sí, a organizar hoy uno en casa o donde sea, ¿no? sí. Y Y lo empezar más así, ¿no? importante, nunca se invita a una persona experta para hablar de este tema. Yo siempre bromeo de que aquí nadie está muerto, ¿verdad? Es que no hay expertos. Hay gente que con más conocimientos, con más experiencias, pero y al final y al cabo nadie está muerto, entonces no sabemos. Entonces es explorar y esto es lo importante, tener curiosidad, tener ganas de explorar el tema y tener ganas de escuchar y aprender. Yo he aprendido mucho y soy mejor persona por este camino y este aprendizaje. Y Vaya. gracias al Death Café. Pues, Glini, yo creo que para hacer una explicación un poco general, ¿no? De lo que son los descafés, no podía haber un broche mejor que justamente eso, es decir, que eres mejor persona al participar en este tipo de iniciativas. Hemos dado ya las pautas para que todas las personas que se interesen puedan profundizar un poquito más en lo que son los descafés y se animen también a hablar de la muerte, a normalizar, a naturalizar, ¿no? A quitar hierro,
a volver tal vez un poco a cómo lo vivían, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, con un poquito más de naturalidad y hablar de Eso, un tema sí, que no debe ocasionar traumas, sino lo contrario, porque, como sí. tú dices, es algo que sabemos que será seguro que va a pasar. Exacto, y Lili, mucha suerte, Vanessa, y todos no somos de segunda, y a Keila, y ahí en Gran Canaria, y vendré un día a visitaros. oh, por Nunca he estado en supuesto, Canarias, entonces, sí, será un qué placer. bien, buen Muchísimas gracias. trabajo y enhorabuena. Muchísimas gracias y la suerte ha sido nuestra vamos, contactar contigo así tan, que seas nuestra madrina también, ¿no? En esto. Así que gracias de corazón por lo que haces, por lo que llevas haciendo muchísimos años y nada, intentaremos hacer algo similar a lo que tú has iniciado. Muchísimas gracias de corazón. Gracias y hasta la vista. Adiós, chao. Ninguna